Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de El Inversionista Inmobiliario. Muchísimas gracias. Aquí estamos su servidor, Pablo Arredondo, y acompañándome mi buen amigo Alejandro Michel en alguna parte del mundo, porque últimamente andamos en muchos lados del mundo, conectándonos para tener este podcast. Nuestra sesión del día de hoy, que es de plática entre él y yo, todavía no tenemos invitado. Para la próxima sesión vamos a tener invitado y al ratito les platicamos con quién. Y bueno, pues ya estamos aquí en el nuevo podcast. ¿Cómo estás, Alex? Buen día, amigo. ¿Bien y tú? Vientos, aquí conectados, listos para platicar de lo que nos gusta, que es de la inversión inmobiliaria. Hace no muchos días salió un muy buen estudio, un estudio que desarrolló el grupo 4S y que presentó presentó Arturo González, que coordina en el área regional de Occidente todo lo de 4S. Un estudio que se llama ¿Cómo vamos Jalisco? ¿No? ¿Cómo vamos Guadalajara? Es como se llama el estudio. Es un estudio muy interesante, muy amplio. Es tan amplio que nosotros no lo vamos a tocar ahí todo. Vamos a tocar nomás unos pedacitos. Y como sabemos que es muy importante hablar del tema, la próxima sesión, y lo adelanto de una vez, va a estar con nosotros Arturo González. Y Arturo González pues nos va a estar acompañando para profundizar ahora sí todo lo que salga de este estudio. Entonces, si tienen dudas, se los avisamos desde ahorita, por si les surgen dudas del estudio que vamos a platicar ahorita, Arturo es el bueno para responderlas. Mándenos a nuestras redes sus dudas, ¿sí? Métanse a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, que al ratito se los doy, para que nos pongan sus dudas y se las podamos hacer a Arturo justo el día que hagamos la entrevista con él, ¿no? ¿Viste el estudio, no? ¿Lo pudiste ver? Sí, ahí estuve pendiente. La verdad es que es importante siempre lo que tienen que aportar 4S en el tema de información. Cada año hacen el update y pues bueno, interesante ahora ver cómo estuvo el comportamiento con todo el efecto de la pandemia. Datos muy útiles y yo creo que es básico que cualquier persona que esté pensando en invertir o en desarrollar, que conozca a profundidad cómo está el mercado y su comportamiento para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Estuvo bueno, dio como data muy, muy interesante. Así, teniendo aquí unos puntos que tengo más o menos, ¿no? Me acuerdo que habla sobre que está creciendo demográficamente, ¿no? Dice, la zona metropolitana presentó un crecimiento del 16% con respecto al 2010 y va a continuar creciendo hasta el 2030 a una tasa del 7%. Eso está grueso, ¿no? Sí, lo que implica para una ciudad como Guadalajara, tomando en cuenta ya el tamaño de población, un crecimiento del 7% anual es una demanda brutal de producto. Entonces eso es lo que le da fuerza al mercado, ¿no? Entender que lo que impulsa mucho el precio y el rendimiento, la plusvalía, pues es un efecto de oferta y demanda. Y lo que vemos es que Guadalajara es una ciudad donde hay muchísima oportunidad, tomando en cuenta que de aquí al 2030, inclusive el 2050, se prevé que hay un incremento del 75% de población. Eso es casi duplicar el tamaño de la ciudad. Eso pues traerá muchos retos y oportunidades que habrá que tener muy en cuenta. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando hablaban del crecimiento demográfico, el tema de los niveles socioeconómicos, donde hay una cantidad muy interesante en la zona metropolitana de nivel clase media, o sea, el C más y C, donde, digo, para entender, a ver, alguien C más es alguien que tiene entre ingresos en pareja entre 40,000 y 110,000 pesos al mes, y solamente en Guadalajara tenemos el 19% de la población, lo cual es una cantidad bastante importante, representa ese C más. Y también tenemos a los de nivel C, que tienen entre 14 y 40,000 pesos de ingresos mensuales y representan el 16% de la población. O sea, si tú sumas un 19 más el 16, estás hablando de casi 40% de la población en Guadalajara, clase media, ¿no? Clase media pura, ¿no? O sea, ahí hay un mercado bien interesante. Yo creo que ese es el mercado más interesante a futuro en Jalisco y
realmente no se ha explotado en su totalidad. Era parte de lo que nos comentaba por ahí 4S en su estudio. Mucho del enfoque en los primeros años de verticalización pues se dio a los segmentos Premium y Residencial Plus, que es donde está pues la mayor parte del inventario y no necesariamente donde está el grueso de la oferta. Yo creo que ese es un tema bien importante. Probablemente en un principio no se tenía la disciplina por parte del gremio desarrollador de entender muy bien pues cuál era la capacidad de la demanda real y se dejaron venir pues un número muy grande de proyectos, porque en un principio todo se vendía y se vendía rápido y se vendía fácil. De repente explota el mercado, salen mucho más proyectos en esos segmentos y ahí se enfoca toda la atención, y también impulsado porque veíamos un mercado muy robusto de inversionista, pues llamémoslo golondrino, ¿no? Esos que entran rápido y salen rápido, empezaron a generar buenos rendimientos, pero ya una vez que se saturó el mercado, ese inversionista ya no entró con el impulso que tenía anteriormente y eso generó que el nivel de absorción se fuera mucho más lento y tengamos hoy mucha oferta en ese segmento, y no tanto así en los niveles medios, en donde realmente es una de la parte más robusta, la clase media en Jalisco, y pues tenemos un número de proyectos o de oferta inferior a lo que es la demanda real. Sí. Hay muchos retos para poder entrar a ese mercado, no es fácil porque tienes una limitante de precio muy marcada, entonces poder encontrar los terrenos con las condiciones adecuadas para sacar el producto óptimo en ese segmento y que sea un proyecto rentable, pues es todo un reto. Pudiéramos echarnos un podcast, que probablemente no hay que hacerlo, de qué hay que considerar para poder evaluar adecuadamente y encontrar esos terrenos, ¿no? Para atender esos mercados. Porque luego, sí, al paralelo, como se subió muchísimo el precio de los departamentos en un periodo corto, pues también los dueños de la tierra quisieron hacer lo mismo, ¿no? Y todos los terrenos al mismo tiempo subirlos a niveles, cuando no necesariamente es así. Cada terreno trae un mercado y ese mercado puede pagar un precio, pero no todos valen lo mismo. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y digo, a ver, pero lo interesante está que, habla sobre indicadores económicos en Jalisco el estudio, y habla cómo este efecto del COVID-19 genera a partir del tercer trimestre del año pasado, ya empieza a haber un crecimiento, ¿no? Donde se había como vuelto lento en los primeros 2 trimestres del 2020 con el principio de la pandemia, pero a partir del tercero empieza a crecer, que se pronostica que va a haber un crecimiento del 4.5 anual en Jalisco, que es 0.5 por encima de la media nacional. O sea, volvemos al tema donde en Jalisco ya no es una idea esta mágica de que se están haciendo bien las cosas en muchos sentidos, sino realmente ya la data lo está demostrando, ¿no? Si hay mejores empleos, mejor pagados, una clase media un poco más estable y robusta, que lo cual, pues en términos inmobiliarios, dice muchas cosas, pero también como ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Jalisco tiene variables óptimas importantes como el que mencionábamos, ¿no? Ese crecimiento a 2050 del 75% de la población, el crecimiento por encima de la media nacional, eso quiere decir que hay empleos mejor pagados. Vemos el nivel socioeconómico de Jalisco, si tú sumas el nivel A, B, C+, y lo comparas con lo que sucede en el país, pues tienes casi un 15% más de poder adquisitivo. Eso definitivamente es importante y se ve reflejado en poder adquisitivo y la actividad económica, ¿no?, que tenemos en Jalisco. Eso, pues todos son ingredientes para pensar que aquí hay muy buenas oportunidades hacia adelante. Sí, de acuerdísimo, ¿no? El estudio dice cosas como: a partir de 2016, Guadalajara ha incrementado sustancialmente verticalización, lo cual ya sabemos, ¿no? O sea, hay un montón más de gente que le está llamando la atención invertir y vivir en edificios, pero en edificios bien desarrollados y planteados con más altura, con más proyecto alrededor. Lo cual significa que la demanda actualmente está buscando verticalizarse hasta en un 55%. O sea, es un hecho, ¿no? O sea, en Guadalajara, vamos dejándolo muy claro, hay una clase media sólida que se está consolidando. Claro, estamos en medio de una pandemia y muchas cosas pueden moverse, pero se ha vuelto sólida al transcurso de los últimos años. Y por otro lado tenemos una condición de gente joven,
joven voy a llamarlo los millennials viejitos, ¿no? O sea, como tú, de 30 y tantos años de edad, 38, 36, 37 años de edad, de 30 para adelante, pero que ya tienen sin problemas aceptando estos espacios verticales para vivir, para invertir y para vivir, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el 55 es un dato muy fuerte. El 55% de la demanda en Jalisco ya es en vertical. Y si lo comparamos con lo que está sucediendo en el país, vemos que Jalisco tiene un crecimiento de verticalización del 7% anual. Es el lugar más evolucionado a nivel nacional. Aquí realmente ya se rompió el paradigma del crecimiento vertical, que muchas veces, sobre todo al principio que estábamos nosotros arrancando los primeros edificios, pues sí veías esa resistencia. Oye, pues me conviene depa, me conviene casa. Hoy definitivamente ese punto ya se aclaró y prácticamente todas las familias jóvenes, solteros, están pensando ya más en una solución de vertical por los beneficios que esto representa en cuanto a ubicación, traslados, acceso a servicios y la calidad de tiempo que tienes tú para disfrutar en tu día a día y no perder tanto tiempo en el coche o lo que perdías mucho en poder gozar ciertas actividades que pues no podías hacer. Claro. Mira, y el estudio dice sobre la dinámica de ventas, que creo que está interesante, y esto lo podremos platicar más con Arturo cuando lo tengamos. Dice, tenemos una oferta vertical prácticamente en todas las zonas metropolitanas, en toda la zona metropolitana de Guadalajara, siendo la zona centro la más ofertada en colonias como la Colonia Americana, la Adón de Guevara y Colonia Moderna, ¿no? Que están como más cercanos al centro. Cuando hablamos de proyectos residenciales que van entre 1.2 y 3 millones de pesos, de 74 proyectos, 28 se encuentran estables, logrando prácticamente el 85% de las ventas, ¿no? O sea, los proyectos residenciales, que yo creo que es donde más está creciendo tanto la demanda como el desarrollo de proyectos, o allá debería ir, entre 1.2 y 3 millones, ¿no? Luego tienen los proyectos residenciales Plus, tuvieron un incremento de 8% con relación al 2020 en el mismo trimestre, o sea, estamos hablando de segundo trimestre de primer trimestre de año contra año, con 166 proyectos activos, de los cuales 49 están estables. Y ya cuando hablamos de temas premium, que es lo que hablábamos, ¿no? Ya la tasa más alta, ahí no hubo ningún lanzamiento. Las ventas bajaron inclusive un 49% con relación al 2020. Ahí se nota que hay un tema, ¿no? Sí, totalmente. Pues es que, digamos que este mercado probablemente fue el que más se vio afectado. Es un producto de lujo que pues no necesariamente reflejaba el hábito de consumo que veíamos en épocas de pandemia, tanto para la compra como para la gente que desarrolla ese tipo de productos. Me da la impresión que dijeron, ¿y sabes qué? Vamos esperando un poco. Creo que los consumidores no están realmente interesados ahorita en adquirir este tipo de productos, pero eso está generando hoy una demanda insatisfecha. O sea, hoy yo creo que hay una oportunidad en muy buenas ubicaciones para este tipo de proyectos, ¿no? Porque sí hay un mercado. Y si quieren hablar más de demanda insatisfecha, vean el podcast o escuchen el podcast pasado que tuvimos con Juan Lerdo de Tejada, y vamos a hacer una serie de videos que lo explican para que todos tengamos claro el concepto, pero es esta demanda que se tuvo que como que aguantar el tema de la pandemia y que tiene insatisfecha esta necesidad de obtener, ya sea en espacio o en inversión, estas posibilidades. Para mí el punto más interesante del estudio, fíjate, estuvo en la parte donde dice, sí, se mantiene estable y en crecimiento en ciertas partes la venta inmobiliaria vertical, sobre todo para ciertos segmentos, pero el crecimiento más grande está en el tema de la vivienda en renta. Esa para mí fue una de las partes más interesantes del estudio, luego lo platicaremos bien, ¿no? Pero como la tasa de crecimiento de la compra de vivienda es negativa, o sea, sí ha habido una tasa menor en total, porque si considera los premiums sí hay un decrecimiento, pero que lo que se está vendiendo tiene mucho pienso por servir como renta y la gente está buscando qué rentar. Pues sí, definitivamente, si tú analizas las tasas de crecimiento por segmentos en venta y lo que está pasando con la renta, sí se ve una dinámica de crecimiento mayor en la parte de la renta. Es la gran necesidad, no solamente en Guadalajara, sino a nivel mundial. Definitivamente hay un mercado muy grande de clientes que están buscando más productos de renta que de venta, y más ahora que estamos viendo tasas bajas, probablemente pudiera verse como una alternativa interesante. Lo más complicado de esto es
cómo estructuro financieramente un proyecto en renta. No ha habido hoy un financiamiento institucional adecuado para que veamos que se venga realmente un desarrollo importante de productos en renta. Hay de repente ciertos proyectos, pero requieren muchísimo capital. Pero si tú te fijas, la estructura financiera de un proyecto tradicional en venta está muy claro, pues hay un pedacito de capital, viene una parte de financiamiento por el crédito puente, que es una herramienta importantísima, y algo de flujo de los ingresos de los clientes, ¿no? Pero si tú volteas al mercado de renta, pues realmente ahorita lo tienes que hacer todo con capital. No hay un producto financiero todavía bien sofisticado para impulsar este tipo de proyectos. Entonces lo que está sucediendo es, ¿quién está supliendo ese capital? Los inversionistas intermedios. Claro, los intermedios. Que va y compra su depa para rentarlo. Para rentar. Ese mercado está muy pulverizado ahorita, pero definitivamente que hay demanda, la hay y muy grande. Y bueno, si te empieza a bajar, vemos como para A, B hay demanda, para C más hay demanda, pero donde yo creo que está el grueso más importante, la demanda está un poquito más abajo, ¿no? Niveles en medio. De acuerdísimo. O sea, aquí el llamado es, si traes flujo, invierte, y para renta es una muy buena inversión para después rentar. Y el otro llamado es para las instituciones financieras. ¿Qué onda? Apúrense, ¿no? Vamos desarrollando concepto que sé que no es, o sea, no es sencillo, pero se necesita la dinámica, nos lo estoy diciendo. Bueno, fíjate, que a lo mejor luego hay que hacer otro podcast. Me conviene rentar o comprar, porque sí es muy cómodo la renta, está alineada a los hábitos de consumo actuales, donde probablemente la gente está más pensando, pues no en la inversión, sino en el gasto, pero estamos perdiendo de lado que independientemente de la inversión, una compra es una gran herramienta de ahorro. O sea, te obliga a estarle metiendo mes con mes lana y ahí vas generando patrimonio. Entonces, bueno, si traigo duda y tengo la posibilidad de elegir entre rentar y comprar, a mí me hace hoy sentido, tomando en cuenta además los costos de los créditos, hay que comprar, sobre todo en buenos precios, en buenos proyectos, porque estás generando patrimonio y eso es bien importante y de repente perdemos ese enfoque, ¿no? Estoy de acuerdo. Es una casa, es un departamento, pero también es un vehículo de ahorro en el cual estoy generando patrimonio para mi familia. Digo, ya haremos ese podcast. Mi punto de vista es que la renta tiene que ser un proceso anterior a la compra. ¿A qué me refiero? Vale la pena rentar si te permite, aparte, generar ahorro para después comprar. Sí. Si la renta por sí sola se acaba con tu liquidez y no te deja ahorrar para poder hacer la compra lo más pronto que puedas, probablemente es una mala renta. Ya ahí hablaríamos como de los buenos créditos y los malos créditos, como de las buenas rentas y las malas rentas, ¿no? Un poco. Pero bueno, ya haremos todo un podcast de eso y invitamos hasta a alguien que sepa el tema. Bueno, eso es lo que trae el estudio, eso y muchos temas más. Lo vamos a estar ampliando la próxima, en 15 días más, con Arturo González de 4S, que lo vamos a estar invitando, para que ahora sí él se aviente toda la explicación. Hagan todas las preguntas que tengan en nuestras redes sociales, métanse a nuestro Facebook, métanse a nuestro Instagram, y mándenos ahí las preguntas y con mucho gusto los vamos a estar apuntando para responderles, ¿no? Y pues con eso terminamos esta parte, amigo del estudio. No sé si quieres agregar algo para pasar a la siguiente sección. Fíjate que un último dato que se me hizo bien interesante, que normalmente no aparece en los estudios de mercado, porque analiza los proyectos nuevos, pero hay un tema que está sucediendo con las reventas y el impacto que eso está teniendo en cierto segmento de mercado, porque toda la gente que compró producto de hace 3, 4, 5 años, hoy está saliendo a revender probablemente. Estamos hablando de más de 2,000 unidades que van a salir al mercado y pues eso va a tener una afectación sobre todo en producto de arriba de 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que estar muy atentos. No todos son buenas oportunidades, no todo es buen producto. Como siempre, pues hay que informarse y entender muy bien en dónde hace sentido invertir nuestro patrimonio. De acuerdísimo. Tomar esas decisiones requiere educación, requiere análisis, tiempo. No debe ser cosa de 3 minutos.
Cada podcast donde Alejandro y yo platicamos, traemos 3 noticias, una noticia internacional, una noticia nacional y una noticia de la zona metropolitana de Guadalajara relacionadas con el tema de las inversiones inmobiliarias, donde pues platicamos, ¿no? El tema internacional, donde también, por cierto, vamos a hacer unos videos extras porque es un tema muy chistoso, es el tema sobre las ventas de las casas en Estados Unidos, ¿no? Que es como que se han vuelto loco. Es una nota que saca CNN donde dice $1 millón más sobre el precio de venta de casa. Se han vuelto loco en Estados Unidos y explica un poco cómo el mercado de la vivienda en los Estados Unidos está fuera de control después de en esta recuperación de pandemia, y los precios llevan varios meses subiendo por encima de los 2 dígitos y existe una competencia voraz en la compra de viviendas. O sea, no hay viviendas disponibles y las que hay se está elevando el precio de una manera impresionante. Tanto es así que hay compradores dispuestos a ofrecer hasta $1 millón por encima del precio de la venta. Otros intentan acercarse a los vendedores con unas bonificaciones, viajes al Caribe, criptomonedas, inclusive pagarle a un comprador competidor con miles de dólares para que se retire con la puja de la vivienda. ¿Cómo ves el tema? Pues muy interesante lo que está sucediendo por allá. Yo siento que viene impulsado por 2 factores clave. Uno es cuánta oferta hay realmente en el mercado. Vemos que a principios de año, si tú ves el indicador de vivienda en venta en Estados Unidos, estaban en los niveles más bajos históricos casi, ¿no? Entonces, arrancamos con un entorno en donde hay poco producto. Y luego meten un factor en donde hay un cambio de hábito importante, mucha gente queriendo reubicarse por tema de pandemia, irse a una casa a lo mejor a las afueras o a un espacio más grande para poder tener su home office. Eso activó la parte de la demanda adicional a que muchos inversionistas consideraban un buen refugio para su patrimonio, ¿no? Entonces tienes un entorno en donde incrementa fuerte la demanda, hay muy poca oferta y vemos este tipo de historias, ¿no? De gente que está dispuesta a pagar unos precios de locura y pues ahí se ve impulsado el mercado. ¿Qué tal, Que imagínate que te ofrezcan unas 10,000 criptomonedas porque les vendas su casa. No, bueno. Que sí, un poco este mundo ya se volvió loco, pero bueno, hay que verlo. Y un poco lo que me gustaba, lo que Juan nos decía el podcast pasado era: estamos viendo la película adelantada. No significa que vaya a suceder exactamente igual en México, pero lo que sí sucede un poco es esta demanda insatisfecha de la que hablamos, y que se refleja en muchas maneras. Un poco me ha gustado el tema de la inversión inmobiliaria turística, que ya no solamente tiene que ver con el turismo per se, sino con se vienen a viajar por temporadas largas, a vivir en espacios que no imaginamos, ¿no? Como Tapalpa, como Chapala, como inclusive pueblos cerca de Jalisco, ¿no? Y ahí empieza a ver para estos norteamericanos, canadienses que ahí le invierten. En fin, vamos viendo qué sucede en los próximos meses. Segunda nota. Es nota nacional, fue ahora que tomó dirigencia el nuevo presidente del AMPI, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el señor Luis Fernando Alejo Uribe. Platica sobre que el Tren Maya y Dos Bocas van a impulsar el sector inmobiliario. Dice que el Tren Maya y Refinería Dos Bocas son 2 proyectos atractivos para impulsar el sector inmobiliario en Tabasco, una zona donde me imagino que por tener un presidente que desde Tabasco tiene lógica, y señaló que en los últimos meses se ha despertado el interés de los inversionistas por los 2 proyectos. Estima que impactará 78 ramas de la economía y que manifestó que los números son ascendentes, que permiten asegurar el sector inmobiliario será el primer lugar generador en economía del país. ¿Cómo ves la toma de protesta de Luis Fernando? ¿Cómo ve el tema en el país y en específico lo del Tren Maya y Dos Bocas? Bueno, pues este tipo de inversiones definitivamente detonan el empleo, detonan el potencial inmobiliario que tiene la zona en donde se están llevando a cabo, porque veremos todo cercano a puntos de desarrollo del Tren Maya, pues la revaluación de las propiedades que se va a dar va a ser muy importante. Pues a paralelo de que venga el tren, vendrán proyectos inmobiliarios importantes ahí que se estarán llevando a cabo, ¿no? Y obviamente Dos Bocas, pues un proyecto muy importante, genera muchísimo empleo y pues por ende habrá mucha demanda de producto inmobiliario para la gente que esté trabajando ahí. Siempre el tema de la demanda viene impulsado mucho por la parte de inversión y por el empleo. Por eso
vemos los llamados de la cúpula empresarial para que esas inversiones también se den en otras partes del país, porque es un muy buen impulso para el crecimiento del sector inmobiliario. Y estoy totalmente de acuerdo en que va a ser el promotor número 1 de crecimiento y de empleo en el país. Es el efecto multiplicador del desarrollo inmobiliario y la construcción es altísimo. Entonces veremos un impacto muy importante en el PIB. Aquí en esta nota se enfoca a una zona del país. Lo que buscaríamos y lo que quisiéramos es que este tipo de proyectos se dieran por todo México, ¿no? Para ver la misma dinámica. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Vamos viendo, no solamente, que bueno, que creo que hace falta, pero vamos tirándole a otros lados. Bueno, vamos con la última nota, la nota que tiene que ver con la zona de la metropolitana de Guadalajara. Es una nota de Inmuebles 24 que dice que Zapopan y Guadalajara dominan el mercado de la vivienda en Jalisco. Los expertos coinciden en que la zona noreste de Zapopan es la segunda región más conveniente para aquellos que buscan rentar, ya que ofrece fíjate que buscan para rentar, un poco lo que estábamos platicando hace rato, ya que ofrece un retorno del 5.3% bruto anual. De acuerdo con la plataforma Inmuebles 24, la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana es una de las más importantes del país debido a la actividad industrial. El sector inmobiliario ha mostrado una recuperación muy fuerte post pandemia y dice, observamos que en Guadalajara, al tratarse de una ciudad con movimiento industrial, también se convierte en una zona de mucho movimiento de necesidad de vivienda con todos los servicios. O sea que va a haber nuevas empresas aquí moviéndose y supongo que eso genera la demanda de renta, ¿no? ¿Cómo ves? También me parece un dato muy interesante. Vemos cómo Jalisco, una vez más, al tener muy buena actividad económica, impulsado mucho por la industria, pues se generan empleos, genera crecimiento económico y eso se impulsa mucho el tema de demanda de vivienda en renta. Yo creo que viene impulsado también por mucha gente que va y viene a trabajar en estas industrias, adicional a lo que ya vimos de los millennials que solamente quieren rentar, los adultos, que es un mercado importante. Vemos también que en Zapopan, al haber mucha industria, hay gente que requiere estos espacios en renta porque van y vienen, ¿no? Ahí tiene mucha dinámica de empleo este tipo de industria y por eso se ve reflejado. Y estoy de acuerdo con la tasa que están mencionando, el 5.3% bruto anual, de ahí que hay que descontar ciertas cosas y sumar el tema de la plusvalía, pero digamos que ese es el rango de rendimiento que pudiera esperar alguien en la zona de Guadalajara. Muy bien. Luego les mandamos la nota, se los ponemos a otros lados, pero dice el alquiler promedio de un departamento de 2 habitaciones de 65 metros cuadrados, que es como el factor ya común, ¿no? Este metraje, 65 metros cuadrados y un estacionamiento, se ubica entre los 10,000 o 11,000 pesos, mientras que un departamento de 3 habitaciones de 100 metros cuadrados anda entre los 16,000 y 20,000 pesos. Supongo que mucho dependerá de la zona, ¿no? Eso se deberá de platicar. Pero nota que nuevamente nos aclara lo que llevamos platicando ya varios podcasts y hoy otra vez, y lo seguimos viendo en los estudios, es un buen momento para invertir en temas inmobiliarios verticales en Guadalajara, ¿no? Preguntas que nos hacen las personas que nos siguen en redes sociales sobre temas de inversión inmobiliaria. Nos vamos a aventar 2, tú y una yo, ¿sale? Órale. ¿Te parece? Échale. Órale. Bueno, te vas a aventar todas tú, pues tú eres el experto. Yo aquí nomás vengo de acompañarte. Nos pregunta Carlos Gutiérrez López, esta pregunta la hizo a través de Facebook, nos dice, ¿cómo sé si mi terreno es un buen lugar para construir un edificio? Bueno, yo primero vería exactamente en dónde está ubicado, si tienes acceso a vialidades principales, si está cercano a transporte público, parques, servicios. Pudiera ser un primer indicador de que el terreno está en buenas condiciones. En segundo lugar, vería y me echaría un clavado a ver el uso de suelo que tiene la propiedad. Ya se puede hacer a través de visor urbano o en acercamiento con ordenamiento territorial. Y una vez que tenga ya muy claro que cuenta con la infraestructura para pensar en un proyecto vertical y un uso de suelo, definitivamente son los 2 principales indicadores para pensar en un proyecto. Ya de ahí habría que ver qué proyecto se puede hacer.
¿ok? Entonces, bueno, hay que seguir una serie de pasos. Yo creo que después vamos a hacer un podcast de este tema, ¿no? Porque luego nos preguntan mucho en redes sociales, e inclusive nos pasa, ¿no? Que nos ofrecen terrenos y hay gente que no tiene ni idea si su terreno vale X o Y. Muy bien. María Fernanda Arriaga González, también en Facebook, nos preguntó, ¿dónde están las oportunidades para vender departamentos actualmente en Guadalajara? Bueno, de lo que concluimos en base a la experiencia que tenemos nosotros en IDEX y la información que estamos viendo hoy de 4S, los mercados con oportunidad, yo diría, es el mercado premium, el mercado residencial y el mercado medio. En esos tres, definitivamente hay posibilidad de hacer buenos proyectos, vivienda arriba de 6 millones y vivienda de 1.200.000 a 3 millones de pesos. Ahí es donde están las oportunidades. No quiere decir que si no haces un buen proyecto de arriba de 3 a 6 millones puedes tener posibilidades de vender, sí, pero te vas a meter a un mercado muy competido porque hay producto existente nuevo y es donde se va a estar dando mucho el tema de reventa de unidades, ¿no? Entonces ahí dependerás mucho pues, de la calidad del proyecto en el que estés o que estés ya sea para comprar o para desarrollar. Entonces te metes a un mercado mucho más competitivo. Muy bien. Y última pregunta, esta es de Gerardo Torres Varela, nos lo hizo a través de Instagram. Dice, ¿cómo sé en cuánto tengo que rentar mi departamento? Pues por lo general se establece una variable que anda entre el 4 y el 6% del valor de la unidad. Entonces yo diría, sacar un avalúo de la propiedad, paso 1. Ya de ahí empiezas a jugar a ver exactamente si es el 4 o es el 6%. Paso 2, hay que hacer un estudio de mercado. Analiza cómo están los precios en la zona para que puedas determinar exactamente, porque hay zonas que están más plusvalizadas que otras, o al revés, ¿no? Zonas que no se ha desarrollado bien la parte de renta, entonces tienes que bajarle un poco al factor de renta. Entonces va impulsado por el valor de la propiedad y por la dinámica que está en la zona en la cual esté la propiedad. Y siempre hay que tener en cuenta, para poder sacar el valor de una renta también, cuánto tiene que pagar de mantenimiento el inquilino, porque eso también te limita un poco el precio en el que puedes rentar. O sea, los clientes hoy vienen a pagar, ya tienen un horizonte muy claro o un límite de precio muy claro y tiene que ir incluido ya el costo de mantenimiento. Entonces, ese tema también es bien importante. Claro, ok. Cap rate, ¿no? Hay que entender el cap rate, el valor realmente que tiene todo el costo de la renta y mantenimiento y más realmente cuánto te deja esa propiedad. Hay un video ahí que tenemos en YouTube que ve mucho la gente que se llama ¿qué es el cap rate? Búscanlo en nuestro canal de IDEX. Ahí hay un montón de información. Es uno de los videos que más ve la gente y me queda claro que tiene que ver con esto. Bueno, amigo, pues con esto terminamos el podcast de estos 15 días. En 15 días vamos a tener a Arturo González de 4S con nosotros para platicar sobre el estudio de cómo vamos Jalisco, cómo vamos Guadalajara. Hagan sus preguntas y pues aquí vamos a estar para responder y para estar alimentando todas estas dudas que tenemos todos los inversionistas inmobiliarios. Muchísimas gracias, don Alejandro, donde quiera que andes. Fue rápido, amigo. Sí, se va rápido porque tenemos muchas cosas que ver, pero bueno, también la gente tiene muchas cosas que hacer y por eso lo hace mientras corre, está en el coche, donde quiera que estén. Muchas gracias. Pueden entrar a nuestras páginas web que es idex.cc, también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn nos pueden encontrar, ahí está toda la información. Les prometo que la próxima semana ya les voy a pasar el Instagram de don Alejandro, que ya va a empezar a alimentarlo, el suyo sí, el suyo de él, el mío también, para que ya nos empiecen a dar lata, que nos dará mucho gusto verlos ahí en redes. ¿Sale? Vale. Vale, pues. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día.